te oigo, yo te oigo para siempre. Bienvenidos hermanos al culto de la Iglesia Bautista Oreb. Nos da mucho gusto que estén con nosotros, conectados, unidos en espíritu y en verdad con nosotros. Así que les invitamos a que participemos de este culto. Quitemos todos los distractores. Recordemos que este no es un show ni estamos sentados viendo la televisión. Estamos en un culto de adoración al Señor, dispuestos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos el día de hoy. Preparémonos. Quitemos todos los distractores. Tengamos a la mano lápiz y papel para anotar lo que Dios nos quiera decir. Oremos. Cantemos juntos, aplaudamos juntos, estemos unidos de verdad. También recordemos que es importante compartir el mensaje del Evangelio a través de nuestras redes sociales. Así que denle like, compartan este video, suscríbanse y estén activos en los comentarios. Es importante que permanezcamos como una comunidad que comparte el Evangelio en estos tiempos. Preparémonos. Dios les bendiga mucho. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Nadie imaginaba que aquel día caluroso, en la cumbre de ese monte, Jesús daría un extraordinario discurso que sacudiría al mundo. En esas palabras, encontramos al Maestro dando esperanza a los más necesitados, mostrando que ante Dios, hombres y mujeres son iguales. Él enseñó sobre lo que es ser dichoso de verdad, y no el espejismo que el mundo muestra. Habló sobre el matrimonio. También enseñó una ética mayor jamás imaginada. Nos dio promesas, denunció la injusticia. En pocas palabras, le dio vida a esta tierra por su boca. Durante estos meses estudiaremos cada una de esas palabras de Jesús. Extraeremos sus dichos, fortaleza, promesas, esperanza, desafíos. Lo escucharemos cada domingo hablar a nuestras vidas y haremos de sus enseñanzas nuestro camino. Esas palabras le han dado vida a esta iglesia y esas palabras seguirán siendo proclamadas en Oreb a través de todos los medios que podamos. Bienvenidos a Oreb, una comunidad con los brazos abiertos. Hola hermanos, bienvenidos un domingo más para estar en familia, escuchando más de la palabra de Dios y aprendiendo más de su amor. Den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas. Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre. Alégrense ustedes los que adoran al Señor. Oremos. Dios, gracias por este día, gracias porque nos permites escuchar tu palabra, háblanos a nuestros corazones y guíanos en sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Hace vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos.
Amén, hermanos, gracias a Dios por este culto y para nosotros un día muy feliz, muy especial como familia. Les compartimos, hermanitos, estamos cumpliendo 23 años de que llegamos a Oreb. En un primer domingo de julio, hace 23 años, fuimos instalados, ¿verdad, Paz? Así es, nuestros niños eran unos pequeños, Eli era un niño, Isaac un adolescente, y fue una bendición para nosotros, un reto tremendo venir a esta gran ciudad, la Ciudad de México, y a la Iglesia Bautista Oreb. Era un reto mayúsculo, pero lo enfrentamos con gozo, con alegría, con luchas y dificultades que tuvimos. Los que estuvieron en aquella época saben de lo que estoy hablando, pero saben una cosa, volveremos a pasar esas luchas y dificultades con tal de vivir lo que estamos viviendo ahora, este crecimiento especial, ser esta familia, por los que estaban aquí, por los que llegaron después. Gracias, hermanos, son nuestro regalo. Bendecimos a Dios por estos 23 años de dicha, de alegría, de gozo, de ser una familia maravillosa. Les amamos muchísimo. Sí, hermanos, gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado y hoy somos lo que somos gracias a la gracia de Dios solamente y a ustedes, amados hermanos, les amamos muchísimo. Así es, gracias por ser nuestra familia, por ser familia para nuestros hijos, por ser pues un sostén, un soporte espiritual para todos nosotros. Acompáñanos a orar. Señor Santo, alabado seas, bendito sea tu nombre, glorificado seas por siempre, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida. Nosotros como familia te decimos por todo lo que has hecho en nuestra vida durante estos 23 años de ser aquí, familia pastoral en Oreb. Bendito seas, porque has estado con nosotros. No podríamos haber logrado nada, hubiéramos sucumbido, Señor, ante las dificultades si no estuvieras con nosotros, pero nos sostuviste y cumpliste tus promesas. Y gracias por lo que has dado a toda esta comunidad, a Oreb, Señor, a pesar de la pandemia, seguimos adelante, seguimos compartiendo tu palabra con otras personas, seguimos creciendo, seguimos haciendo tu voluntad. Bendícenos, Dios. Gracias por lo que has hecho en 23 años y en este año y en estas dificultades y en esta semana y en este día. Bendito seas. Pero aquí estamos en tus manos para que nos sigas usando como tú quieras, Señor, para alcanzar las cosas que tú quieras. Queremos ser la iglesia de tus sueños. Pido, Señor, por mis hermanos enfermos, por los que están hospitalizados, por los que tienen dificultades económicas, por los que tienen cuestiones de trabajo, Señor, que deben arreglar. Dios, ayúdanos, por favor, bendice a los estudiantes, a los niños, las relaciones matrimoniales. Bendice a tu pueblo, Señor, a todos los miembros de la Iglesia Bautista Oreb y a todos aquellos que se conectan con nosotros de otras partes del mundo, que ya son miembros también a través de la internet, y a los que son congregantes de otra iglesia, pero se juntan con nosotros a celebrar. Bendícenos a todos, Señor, y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, dándonos transformación y éxito en todo lo que emprendamos. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por habernos dado vida y llamarnos a existir por la luz que brilla un nuevo día y latir del corazón. Gracias por el gozo y la alegría y el placer de sonreír. Gracias por la pena y la tristeza, pues nos lleva a tu amor. Y es que a cada instante percibimos tus caricias y tu abrazo fuerte y paternal. Cada día que pasa nos regalas tu sonrisa. Y una vida nueva en libertad. Gracias por tu amor, echa fuera mi perdón. Gracias por tu paz, que supera mi ansiedad. Gracias por la cruz, donde fue a morir Jesús, y por tu perdón, limpiado el corazón. Gracias por tu amor cada mañana.
gracias por ser tú mi Salvador. Gracias por ser tú quien solo sacias mi vacío corazón. Es que cada instante percibimos tus caricias, Tu abrazo fuerte y paternal. cada día que pasa nos regalas tu sonrisa y una vida nueva en libertad. Gracias por tu amor, echa fuera mi temor. Gracias por tu paz, que supera mi ansiedad. Gracias por la cruz, donde fue a morir Jesús, y por tu perdón, me ha limpiado el corazón. Gracias, gracias por tu amor, gracias, gracias por tu paz, gracias, gracias por la cruz, gracias, y por tu perdón, gracias por tu amor, echa fuera mi temor, gracias por tu paz, que supera mi ansiedad. Gracias por la cruz, donde fue a morir Jesús, y por tu perdón, me ha limpiado el corazón. Gracias por tu amor, que es más fuerte que el dolor. Este es un anuncio especial. Tiene que ver con el discipulado de nuestra iglesia. Adelante, hermano Yani. Sí, queridos hermanos, esta semana estamos iniciando un nuevo trimestre de nuestro Instituto Bíblico. Se abre una nueva clase del curso de membresía. Para todos los hermanos que se quedaron con las ganas de iniciar nuestro estudio bíblico, nuestro Instituto Bíblico, pueden hacerlo esta semana. Llamen al teléfono de la iglesia o escriban al correo para inscribirse y de inmediato tengan un grupo para iniciar esta misma semana. Eso es el curso de membresía. Pero también los hermanos que han estado truncando tal vez sus estudios, se quedaron a medias en el Venid y Ved, pueden aprovechar en este momento para reingresar al nivel en el que se quedaron en el Venid y Ved. Así que también igual llamar al número de la iglesia o escribir al correo para reinscribirse, amados hermanos. Así es, y los que ya terminaron Venid y Ved, recuerden ustedes que ahora deben iniciar los cursos avanzados. Y vamos a comenzar con la carta a los Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y usted debe inscribirse también para poder estar en un grupo de cursos avanzados. Todos estos grupos de nuestro Instituto Bíblico son vía Zoom. En este momento tenemos la oportunidad de seguir estudiando vía Zoom. Así es. Y también, hermanos, damos gracias a Dios por todos aquellos que han permanecido fieles en su mayordomía financiera, porque la iglesia sigue de pie, sigue trabajando, sigue sirviendo, sigue invirtiendo recursos del reino en alcanzar a otras personas para Cristo, en compartir el amor de Dios a las personas necesitadas y, por supuesto, en hacer la voluntad de Dios donde quiera que Él nos lleva a servir. Tómelo en cuenta, por favor. Y sigamos adelante. Somos la iglesia de Cristo y nada nos detiene porque Él está con nosotros.
ni lo que hay que padecer. Oh Jesús, te has cautivado, me has llenado de tu ser. No me importa tanto el precio, ni lo que hay que padecer. Seguiré, lo he decidido, y no hay quien me pueda detener. Seguiré, lo he decidido, y no hay quien me pueda detener. Hasta luego, chavos, que Dios los bendiga. Nos vemos, que estén bien, hasta la próxima. Oye, hay que aprovechar que está prendida la compu para dar nuestro diezmo. Ah, sí, es cierto. ¿En qué banco se puede hacer? En Scotiabank y BBVA. ¿Y nosotros en dónde tenemos cuenta? En BBVA. Bancomer.com. Tiene que ver. Diezmo de la familia Carrasco de Shams. Listo. En Oreb, los consejeros también diezmamos. En Oreb, continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación, así como a aquellos que quieren escucharnos durante este tiempo de contingencia. La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos permite seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor a distancia. Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles en nuestra mayordomía y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios, teniendo la convicción de que en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias a Dios, hermanos, por estas alabanzas. Y ahora estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Seguimos con nuestra serie, ¿cómo se llama, Paz? A los ojos de Dios. A los ojos de Dios. Y recuerden que podemos poner nuestros hashtags ahí en los comentarios, tanto en YouTube como en Facebook. Hashtag a los ojos de Dios. El Paz tiene uno. ¿Cuál es? Hashtag a los ojos de Dios. Mi oración es un encuentro con el Señor. ¡Qué lindo! Y yo tengo uno. A los ojos de Dios, mi comunión con Dios es lo más importante. Hermanos amados, pues participemos en esto y sigamos aprendiendo, recibiendo estos desafíos que el Señor nos da a través de la predicación. ¿Listos con nuestra confesión de fe? Levantemos nuestra Biblia y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Adelante, Pastor Elí, háblenos lo que Dios tiene para nosotros hoy. Amén. Gloria a Dios por este tiempo, hermanos, que estamos juntos adorando al Señor. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios y estamos en la serie de sermones a los ojos de Dios, y esta es la parte 3. Y el sermón de hoy se titula Orar es bien padre. Orar es bien padre, orar es la mejor cosa que podemos hacer. Hablar con Dios es lo máximo. El domingo pasado recibimos un desafío: órale, a orar al Señor con completa honestidad, no como los hipócritas, sino hablando con Dios de manera genuina, auténtica, y fue un desafío hermoso. Y el día de hoy vamos a escuchar una palabra de Dios, vamos a leer en el Evangelio de Mateo, seguimos estudiando el Sermón del Monte, la oración más famosa que existe, la oración más famosa que podamos encontrar en la historia de la humanidad, la oración hecha por nuestro Señor Jesucristo, que conocemos como el Padre Nuestro. Por eso este sermón se titula Orar es bien padre, y vamos a seguir hablando de la oración y vamos a leer el Padre Nuestro. Pero para introducirme, déjenme les cuento una historia que seguramente muchos se saben. Esta es la historia de cuando mi padre y yo fuimos invitados a Los Pinos a tener un desayuno con el presidente de México. Se saben la historia de muchos de ustedes, los que se la saben, no cuenten el final, no hagan spoilers, mis queridos hermanos, pero resulta que mi padre era presidente de la Convención Nacional Bautista de México, de la organización de bautistas de este país, y él era el presidente, y entonces el presidente de los Estados Unidos mexicanos en turno decidió invitar a todos los líderes de las diferentes denominaciones cristianas
y representando a los bautistas, pues naturalmente invitó a mi padre, que era el presidente en ese entonces. Y entonces estábamos bien emocionados y cada uno podía llevar un acompañante. Y resulta que en ese entonces mi madre no estaba disponible porque estaba dando conferencias y mi padre me invitó a mí. Yo fui el elegido para ir con mi papá a Los Pinos a tener un desayuno con el mismísimo mandatario de la República Mexicana. Pues imagínense, estábamos bien emocionados. Resulta que la cita era un desayuno, entonces la cita era muy muy temprano porque había que pasar pues todos unos puntos de revisión, ya saben, era la residencia privada del presidente, entonces pues había que llegar tempranísimo, por ahí de las 7 de la mañana, y entonces la noche anterior pusimos nuestra alarma a las 5 de la mañana para alistarnos, y claro que hay que llegar y hasta allá, y era un recorrido de pues más o menos 45 minutos, entonces pusimos la alarma bien temprano, nos dormimos, y a la mañana siguiente, ¿qué creen, hermanos? ¿Qué creen? ¿Nos despertamos? No nos despertamos. Nunca sonó el despertador. Resulta que lo habíamos puesto a las 5 de la tarde, no a las 5 de la mañana. Nos despertamos por ahí de las 7 de la mañana, la hora de la cita. Ya ni en sueños nos íbamos a poder alistar, y con el tráfico y llegar allá al tiempo, simplemente no llegamos a la cita con el presidente. ¿Cómo la ven, hermanos? Seguramente muchos de ustedes están pensando, ¡qué brutos! Pero ¿cómo se les ocurre no llegar a una cita tan importante? O sea, si tienes una cita tan importante, te preparas bien, te aseguras que vas a llegar. ¡Qué brutos! Pues, ¿qué creen, mis queridos hermanos? Esta historia no es cierto, me la inventé hace algunos años, nunca pasó. Pero ¿saben qué sí es cierto? Y por eso inventé esta historia, porque ¿saben qué sí es cierto? Todos los días tenemos una cita para hablar con alguien más importante que el presidente, más importante que el gobernador de Morelos, el señor Cuauhtémoc Blanco, más importante que nadie en este mundo. Tenemos una cita todos los días para hablar con Dios, para orar con Él, y muy a menudo no llegamos porque estamos ocupados con otras cosas, porque no nos despertamos. ¿Quién es el bruto ahora, verdad? Todos los que no lo hacemos. Esa es la verdad, mis queridos hermanos. Tenemos una cita con Dios y es más importante que cualquier otra cosa. Podemos hablar con Él y muy a menudo no llegamos, mis queridos. Decía Martín Lutero, hoy tengo tanto que hacer, hoy tengo tantas cosas que hacer, que voy a pasar las primeras 3 horas del día orando, porque orar es lo más importante del mundo. Orar es bien padre. Así se titula este sermón. Vamos a escuchar esta oración hermosa de nuestro Señor Jesucristo, el Padre nuestro. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Wow, este pasaje, mis queridos hermanos, es riquísimo en enseñanzas. Podríamos pasar un año entero estudiando cada palabra del Padre Nuestro. Y bueno, de hecho no sé si se acuerdan, pero hace algunos meses estuvimos en nuestros devocionales estudiando el Padre Nuestro en la versión de Lucas. Ahora leímos la versión de Mateo. Estuvimos en la serie de devocionales aprendiendo a hablar con Dios, el Padre Nuestro. Y permítame entonces hoy tratar de hacer un resumen de todas las enseñanzas ahorita en los pocos minutos que tenemos en este culto, pero leer frase por frase del Padre Nuestro y encontrar enseñanzas para nuestra vida sobre la oración, sobre por qué oramos y cómo oramos y cuál es la importancia de la oración y cuál es lo maravilloso de hablar con Dios. Es lo más maravilloso que podemos hacer. Entonces comencemos. Primera frase, dice Jesús: vosotros pues oraréis así. Ustedes van a orar así. La enseñanza aquí es: oremos como Jesús oraba. Jesús está enseñando a orar a sus discípulos, les está enseñando a hablar con Dios. Y recuerden que Jesús acaba de decir que no se debe orar como los hipócritas, con vanas repeticiones y con palabrerías y con parloteo. Jesús acaba de enseñar eso y después les dice: pero ustedes, los discípulos, los ciudadanos del reino, van a orar así. Es triste, mis queridos hermanos, es triste que hoy día
Mucha gente no hace caso a esta enseñanza de Jesús. Jesús lo dijo muy claro. Jesús fue muy claro, claro como el agua. No oren con vanas repeticiones. Y hay gente que utiliza esto como vana repetición y oran el Padre Nuestro sin entender lo que está el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu rey, hasta con cancioncita, ¿no? Y se repite vanamente, vacía, palabras vacías. Y Jesucristo claramente está diciendo que lo que debemos hacer es lo contrario, exactamente lo contrario. No usen vanas repeticiones, al contrario, oren así. La enseñanza de Jesús no es para que oremos el Padre Nuestro palabra por palabra y lo repitamos como un rezo. No, Jesús está diciendo, oren como yo oro, oren de esta manera. Y esa manera es en una comunicación con Dios. Jesús tenía una vida de oración intensa. Cuando leemos los evangelios notamos que Jesús oraba intensamente y a veces se apartaba, iba al desierto o iba a un lugar especial y pasaba horas orando, a veces días orando de una manera intensa, en una comunicación con Dios. Jesús no oraba con rezos, Jesús no oraba con repeticiones vanas y vacías. Jesús tenía una comunicación, un contacto, un diálogo con Dios. Eso es orar, hablar con Dios. Y miren, no está mal repetir el Padre Nuestro, repetir estas palabras. Pienso que de hecho lo deberíamos hacer, pero no repetirlo mecánicamente, sino orarlo, usar estas palabras para comunicarnos con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Orarlo, usar estas palabras para hablar con Dios. Pero más allá de usar estas palabras, lo importante es entender cuál es el punto de estas palabras. Y en primera instancia es orar como Jesús oraba. Imitar la manera en la que Jesús oraba intensamente. Jesús les dice a sus discípulos, oren así, oren como yo. Y esa es la primera enseñanza, mis queridos hermanos. Oremos como Jesús oraba. Después sigue diciendo la oración de Jesús, y así comienza en realidad, porque lo anterior era una introducción. La oración de Jesús comienza diciendo Padre Nuestro. De hecho, así conocemos esta oración como el Padre Nuestro. Y esto nos desafía a que oremos a un Dios cercano. Jesús dice Padre Nuestro. Y el hecho de que Dios sea Padre, y esto es muy importante, mis queridos hermanos, no significa que Dios sea hombre. No está hablando de su sexo, de su género, de si es masculino o femenino. No, Dios está más allá de eso. Dios no es ni hombre ni mujer. Dios es Dios, no tiene sexo. Cuando decimos que Dios es nuestro Padre, no estamos hablando del sexo de Dios, porque Dios no tiene. Estamos hablando más bien de la clase de relación que Jesús tenía con Dios y la clase de relación que nosotros podemos tener con Dios. Dios es nuestro Padre por la clase de relación que existe. Y miren, en este mundo hay padres malos y hay padres buenos. Y ningún padre es perfecto. En esta tierra la realidad es que ningún padre es perfecto. Pero hay padres que son buenos. Y hay padres que hacen un buen trabajo como padres más allá de su imperfección. Pero tristemente hay muchos padres en este mundo que son malos, que no cumplen su deber como papás. Y eso es muy triste. Pero ¿saben qué? El hecho de que esos papás no sean buenos padres no significa que Dios también es un mal papá. De hecho, los que son malos padres en esta tierra es justamente porque no siguen el modelo de papá de Dios. Dios es el Padre perfecto. Y la relación que Jesús tenía con Dios era una relación de padre-hijo perfecta, completamente perfecta. Por eso Jesús dice Padre Nuestro y nos está invitando a que nosotros tengamos esa misma clase de relación con Dios. De hecho, en la Biblia, todas las oraciones, noten eso, estudien la Biblia, todas las oraciones de la Biblia son a Dios. No hay oraciones a Jesús, hay por ahí algunas clamores a Jesús como Señor, pero oraciones del verbo, una oración directa, son siempre a Dios, no a Jesús ni al Espíritu Santo. Ya nos lo decía el pastor en la semana pasada. Son a Dios en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Eso es muy importante porque significa que oramos a nuestro Padre según la misma clase de relación que tenía Jesús. Por eso es en el nombre de Jesús. Gracias a que Jesús es el Hijo perfecto de Dios y tiene una relación perfecta entre Jesús y Dios, nosotros podemos orar a Dios de la misma manera, a un Dios cercano. Él es nuestro Padre. Y tengo 4 cosas que decirles aquí acerca de la clase de relación que tenemos con nuestro Padre. Es íntima, es una relación íntima. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús está en el seno del Padre recostado. Y gracias a
esa relación de Jesús es que nosotros también participamos de Él. Es nuestro Padre, somos sus hijos. Una relación íntima, cercana a Dios, mis queridos hermanos. Una relación intensa. Mis queridos, la oración, muy a menudo oramos: ay Señor, te pido que bendigas, ay Señor, te pido que me salves. Telegramas a Dios. La oración es mucho más que eso. No es un telegrama a Dios, es un momento de comunicación intensa, es un momento de calidad, como ese que pasas con tu esposa, con tus hijos, con tu mejor amigo, en un café, en una conversación intensa de conocerte cercanamente. Así es la oración. Es íntima, intensa, intencional, todas con la letra I para que se nos quede en la memoria. Intencional. No se trata de repetir fórmulas otra vez, sino de buscar el rostro de Dios. Muy a menudo buscamos la mano de Dios. Dame esto, dame lo otro. Busquemos su rostro, busquemos su corazón. Se trata de estar cerca de Dios. Y por último, interactiva. Íntima, intensa, intencional, interactiva. ¿Por qué digo interactiva? Porque hay una comunicación. Y miren, Jesús dice Padre nuestro. No dice Padre mío, dice Padre nuestro. Eso significa que somos parte de una comunidad, una familia de hermanos. Todos aquellos que tienen a Dios como Padre somos hermanos. Los que creemos en Él somos hermanos unos de otros. Somos una familia. Y participamos de esta comunidad. No es una oración para solitarios. La oración no es para solitarios. Sí hay que pasar un tiempo a solas con Dios, pero ese tiempo a solas con Dios nos ayuda a conectarnos con otros que también tienen a Dios como Padre. Por eso, oremos a un Dios cercano. Después sigue diciendo la oración de Jesús: que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Esto nos desafía a orar a un Dios trascendente. Oremos a un Dios trascendente. Dice Jesús, tú que estás en los cielos. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios está en las nubes? ¿Tenemos que buscarnos un telescopio, unos binoculares para ver a Dios? No es un asunto de geografía. No significa que Dios esté allá en las nubes. Significa que Dios trasciende todo lo que conocemos. Miren, en la antigüedad se usaba los cielos para hablar de aquello que no podemos alcanzar. Los seres humanos en la antigüedad no teníamos aviones, no teníamos naves espaciales, no teníamos cohetes, ni siquiera teníamos telescopios. Entonces los cielos eran algo inalcanzable. El día de hoy hemos llegado más allá del espacio, de la atmósfera terrestre, pero en aquella época los cielos eran una representación de lo que no podemos alcanzar. Por eso se dice que Dios está en los cielos, porque está más allá de lo que podemos comprender. Está más allá de lo que nunca hemos nosotros llegado. Es más grande que cualquier cosa que conocemos. De eso nos habla la frase que estás en los cielos. Y déjenme pensar, a lo mejor hoy no diríamos que estás en los cielos, porque hoy sí hemos llegado a los cielos. A lo mejor hoy diríamos, Padre nuestro, tú que estás en el espacio sideral, tú que estás más allá de las galaxias, tú que trasciendes el universo. Algo así podríamos decir. Y esto me recuerda las palabras del primer hombre que le dio una órbita a la Tierra en el espacio. El primer hombre en el espacio, la primera persona, el primer ser humano en el espacio, se llamaba Yuri Gagarin, un ruso. En 1961 se convirtió en el primer hombre en el espacio. Y sus palabras son tan infames como famosas. Yuri Gagarin dijo: busqué y busqué y no vi a ningún Dios. Por supuesto, era ateo. Dice, no vi Dios, vine al cielo y no vi ningún Dios. Por el contrario, el segundo hombre en pisar la luna, es famoso Neil Armstrong por ser el primer hombre en pisar la luna, pero el segundo a cargo en aquella expedición a la luna se llamaba Buzz Aldrin. Por cierto, el personaje de Toy Story, Buzz Lightyear, al infinito y más allá, se le puso Buzz justamente en honor a Buzz Aldrin, el segundo hombre en pisar la luna. Y este era un cristiano devoto. Y dicen que allá en la luna recordó las palabras de la Santa Cena de Jesús y tomó el vino y tomó la copa y dijo hizo una oración con las palabras del Salmo 8 diciendo: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué contraste entre Yuri Gagarin y Buzz Aldrin? Los dos en la misma circunstancia, pero uno oró a Dios, el otro dijo, Dios no existe. Eso nos habla de lo siguiente, mis hermanos, que no se trata de si Dios está en el cielo o no está en el cielo. Se trata de nuestra disposición para verlo. Dios está, Dios existe, Dios es. Y depende de nosotros reconocerlo o no. Y cuando Jesús dice, tú que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, nos está hablando de este Dios trascendente. Y quiero decir tres cosas con la letra T. Dios es trascendente, está más allá del tiempo y del espacio. Antes de que existiera el tiempo, el espacio, la energía, la materia, el universo, las galaxias, Dios ya existía, Él trasciende. Eso es más grande de lo que nuestra mente puede comprender, pero es verdad. Número 2, Dios es todopoderoso.
Él creó todo lo que existe. Todo lo que existe por Él, y sin Él nada de lo que existe existiría. Él encendió el sol y las estrellas y puso los planetas donde están, y con gran sabiduría, con gran orden, todas las leyes de la naturaleza Él las creó. El funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestros ojos, de nuestro cerebro, de nuestros órganos, de los átomos, de todo lo que existe. Dios lo creó. Es todopoderoso y todo sabio. Y Él, pero no solo eso, sino que también es tierno, es trascendente, es todopoderoso y es tierno. Ese Dios grande, poderoso, se acercó a nosotros. Se acercó a nosotros, mis queridos hermanos. Podemos hablar con Él. Eso es grande, eso es maravilloso, eso es wow. Podemos hablar con el ser más grande y trascendente del universo. Oremos, hablemos con Él, tú que estás en los cielos. Después sigue diciendo la oración de nuestro Señor: santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esto nos desafía a lo siguiente: oremos a un Dios santo. Tenemos que entender la santidad de nuestro Señor. Y miren, en nuestra comunicación con Dios, en nuestra oración con Él, hay dos cosas que parecen en extremo, parecen contradictorias, pero no lo son. Son parte de lo mismo, de nuestra oración con Dios, y tenemos que entenderlas. Por un lado, ya dijimos que Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro amigo, Dios está cerca, tenemos una relación intensa con Él. Pero por otro lado, Dios es tremendamente santo, completamente diferente a todo lo que podemos conocer, completamente arriba de nosotros. Él está cercano, pero Él sigue siendo el Dios santo, santo, santo. No es un cuate así como de nuestro mismo nivel. No podemos hablar con Dios como si Él fuera nuestro igual, o nuestro empleado, incluso nuestro subordinado. No puede ser, porque Él es santo, 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 y tenemos que hablar a Dios con respeto, con intimidad y cercanía, pero también con muchísimo respeto y reverencia, porque es Dios. Dios es nuestro amigo, pero también es juez. Dios es nuestro Padre, pero también es nuestro Rey. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, los judíos, y de hecho a la fecha, se considera tan santo el nombre de Dios que ni siquiera se atreven a nombrarlo, no lo dicen con sus palabras. Cada vez que leían la Biblia, en vez de decir el nombre de Dios, decían Señor, en hebreo Adonai, o en griego Kyrios, porque no pronunciaban el nombre de Dios, de tan santo que es, de tan sagrado que es, tanto respeto, tanta reverencia. Y estas dos cosas, el respeto y la reverencia, y la cercanía y la intimidad, tenemos que tenerlas siempre juntas, mis queridos hermanos. Y esta frase de Jesús, santificado sea tu nombre, nos recuerda tres cosas de quién es Dios. Él es totalmente diferente. Eso es lo que significa santo, apartado, completamente diferente a Dios. No es uno de nosotros, no es para empezar, no es pecador, no es ser humano. Dios está por encima de cualquier cosa. Él no es nuestro empleado. Hay gente que ora a Dios, le habla a Dios como si fuera un empleado, le exige cosas, se enojan con Dios. Es que estoy enojado con Dios porque no me hizo. ¿Qué te pasa? Es que a ver, Dios, te exijo que... ¿Qué te pasa? Es decir, ¿quién te crees? O sea, ¿a qué nos creemos a veces cuando le hablamos a Dios con exigencias? Como si fuéramos, ¿qué? Somos una criatura, Él es Dios. Él es el Todopoderoso. Eso no es orar. Eso es una falta de respeto a Dios, al Dios santo, santo, santo. Número 2, Él es tremendo, tremendo. En la Biblia, cuando Dios aparecía a los seres humanos, muchos decían cosas como estas: ay de mí que soy muerto, porque soy pecador y se me está apareciendo el santo, santo, santo. Esto es lo que se llama temor de Dios. No significa tenerle miedo a Dios como le temes a los fantasmas, o a la bruja, o al jinete sin cabeza, o a la llorona. No, se trata de que es un Dios completamente santo y nosotros somos pecadores. Esto en el estudio de las religiones, en la antropología, se llama el mysterium tremendum, que es el reconocer. Es lo mismo que temor de Dios, el reconocer que Él es Dios y que Él es infinitamente superior a mí. Y yo soy una criatura y me pongo como tal, no puedo entenderlo, soy tan minúsculo como polvo en la galaxia delante de ti. Él es tremendo. Y número 3, Él es transformador, totalmente diferente, tremendo y transformador. Otra vez con la letra T, transformador. Cuando estamos en la presencia de Dios simplemente cambiamos, algo cambia dentro de nosotros. Nos postramos delante de Él cuando de verdad oramos con Dios. Cuando de verdad oramos con Dios, al terminar somos diferentes, porque hablar con Dios te transforma, porque es Dios. Si de verdad oras, eres transformado. Santificado sea tu nombre. Después sigue una de las frases más importantes de todo el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, que venga tu reino. Y la siguiente frase lo explica: que se haga tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra. Esto nos desafía a lo siguiente: oremos sometidos a la voluntad de Dios. Oremos según la voluntad de Dios. De eso se trata orar, de someternos a su voluntad, no de pedir lo que nosotros queramos, no de pedir nuestra voluntad, que se haga mi voluntad. Algunos oran así a Dios: Señor, que se haga mi voluntad. No, exactamente lo contrario, que se haga tu voluntad, que venga tu reino. Esta idea del reino de Dios es una de las ideas más importantes de la predicación de Jesús y de todo el Nuevo Testamento. De hecho, este sermón que estamos predicando, el Sermón del Monte en Mateo, es algo así como la constitución, el panfleto de el reino de los cielos, del reino de Dios según Jesucristo. Porque los judíos esperaban eso, el reino de Dios. Eso es lo que los judíos estaban esperando, que viniera el reino de Dios, pero para ellos significaba un asunto militar. Que Dios estableciera el reino y que pusiera un rey judío que gobernara sobre todos los demás pueblos, en vez de al revés. Los judíos estaban gobernados por los romanos, y entonces los judíos esperaban que un libertador viniera y los librara de ese yugo opresor, y entonces hubiera un reino de judíos que fuera poderoso, y eso es lo que esperaban. Y Jesús vino a hablar del reino de Dios, pero ¿qué creen? Les vino a poner el mundo de cabeza, o más bien les vino a poner el mundo en derecho. Y Jesús habló del reino, pero ese reino no se trata de políticos y de militares y de leyes y de naciones. Se trata más bien del corazón y de una comunidad, de comunidades, de seguidores de Jesús, donde se hace la voluntad de Dios. Así como se hace en el cielo, así se hace también en esta comunidad, en el reino de Dios. Eso es el reino de Dios. De hecho, podríamos traducirlo mejor como el reinado de Dios, o sea, el hecho de que Dios reina, el hecho de que Dios es rey. ¿Y qué hacen los reyes? ¿Los reyes qué hacen? Su voluntad. Por eso dice, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, aquí también en la tierra. Y esto nos habla de tres cosas. ¿Qué significa que Dios reine sobre nosotros? Número uno, experimentar el cielo en la tierra. Experimentar el cielo en la tierra. ¿Alguna vez han comido un postre delicioso, como esos pies de queso que hace mi esposa? Y tú lo pruebas, y una cosa deliciosa, y dices, esto sabe a cielo, esto es el paraíso, esto sabe celestial. Bueno, mis queridos hermanos, hay veces que en este mundo tenemos experiencias celestiales. ¿Y saben cuál es la experiencia más celestial? No son los pies de queso de mi esposa, aunque se le acerca mucho, es que se haga la voluntad de Dios. Es la comunidad de creyentes, la iglesia, diciéndole a Dios que se haga tu voluntad. Tú reinas en nuestra vida, tú reinas en mi corazón, tú reinas en esta comunidad. En el cielo se hace la voluntad de Dios, absolutamente. Pero en la tierra Él nos ha dado libertad de obedecerle o desobedecerle. Por eso cuando le obedecemos, estamos experimentando el cielo, estamos viviendo experiencias celestiales. Número 2, es sintonizarnos con su corazón. Sintonizarnos con su corazón, que es que Él sea el rey sobre nosotros, que se haga su voluntad, es conectarnos con Él, amar lo que Él ama, ir a donde Él va, odiar y rechazar lo que Él rechaza. No se trata de pedir cosas para ganar favores de Dios. Señor, dame esto, dame aquello. Más bien se trata de conectarnos con Él y pedir que se haga su voluntad. Sintonizar nuestro corazón, que latan al mismo ritmo, que estén en la misma frecuencia, sintonizados. Y se trata de renunciar al trono de nuestro corazón. ¿Saben quién es el rey del corazón de cada persona? Naturalmente, uno mismo. Naturalmente, uno mismo está en el trono yo estoy en el trono de mi corazón, tengo mi corona, tengo mi cetro, tengo mis súbditos, tengo mis bufones. Yo estoy en el trono de mi corazón y se hace mi santa voluntad. Pero cuando conocemos a Cristo, nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz cada día. ¿Y saben quién se sienta en el trono de nuestro corazón? Jesucristo se sienta. Por eso viene su reino y Él es el rey de mi vida. Viene su reino y se hace su voluntad en mi vida, no la mía. Yo paso a ser un súbdito y Él es el rey de mi vida. Que así sea, mis queridos hermanos, porque eso es orar, eso es hablar con Dios. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad en nuestras vidas y en nuestras comunidades, en nuestra iglesia. Después dice la oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y a partir de aquí comienzan las peticiones de la oración del Padre Nuestro. Jesús va a pedir por lo material, el pan nuestro de cada día. Después va a pedir por lo espiritual, perdónanos nuestras deudas. Y después va a pedir por lo moral, y no nos dejes caer en tentación. Son las tres peticiones que hace Jesús en el Padre Nuestro. Y comenzamos con esta, que me parece que tiene enseñanzas importantísimas. Así es que les pido toda su atención. Dice Jesús, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
esto nos desafía a lo siguiente: oremos en confianza de la provisión de Dios, confiemos en la provisión de Dios. Él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Y déjenme hacer aquí una pausita, porque miren, hermanos, creo que a menudo he escuchado predicaciones, he escuchado enseñanzas en el Padre Nuestro que cometen un error de interpretación y dicen que Jesús está aquí hablando del pan y empiezan a hablar del pan acerca del maná que cayó en el desierto allá. Entonces Jesús está pidiendo por el maná como si volviera a venir el maná, o está pidiendo por el pan de vida que es Jesucristo. Jesucristo mismo dijo, yo soy el pan de vida, y es verdad. O hay quien hasta incluso dice que se trata del pan de la Santa Cena. Jesús está hablando aquí de pedir por la Santa Cena como el cuerpo de Cristo, y entonces tenemos que pedir de Cristo. Y este es el error que algunos le llamamos el error de espiritualización. Espiritualizar cosas en la Biblia que no son espiritualizadas, que son algo natural, que son algo material, real. Jesús está hablando de pan real, de bolillo, de comida, de las bendiciones materiales. Y es importante aprender a leer la Biblia, porque no siempre que en la Biblia vemos una palabra y la vemos en dos lugares diferentes, no siempre significan lo mismo. No cada vez que encontramos la palabra significa lo mismo en cada texto. De hecho, hay veces que en la Biblia encontramos palabras que tienen diferentes significados, incluso significados contrarios. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús es el león de la tribu de Judá, el león, pero también dice que el diablo anda como león rugiente. Entonces, en un lado dice que Jesús es el león, el otro lado dice que el diablo anda como león. Por supuesto que está hablando de dos cosas diferentes, no está hablando de lo mismo. La Biblia dice que la serpiente, generalmente las serpientes son venenosas, son símbolo de maldad. En Génesis 3, la serpiente es la que hace caer en tentación a la humanidad. Pero también dice la Biblia en Juan 3 que Jesucristo es como la serpiente que es levantada en el desierto para salvación. Entonces, no siempre que vemos la misma palabra en la Biblia tiene que tener el mismo significado, nos tiene que recordar a todo. Y ahora, no está mal hablar del maná que cayó del cielo, no está mal hablar del pan de vida que es Jesucristo, ni el pan de la Santa Cena, cuando leemos que Jesús dice el pan nuestro de cada día. Pero cuando hacemos eso nos perdemos de la enseñanza real, que es valiosísima y que es importantísima, y esa es que hay que orar por la provisión diaria. Jesucristo está hablando de algo muy sencillo, pero también muy profundo. Dios provee diariamente. La palabra pan nuestro de cada día es una sola palabra, pero tienes que usar varias para explicarlo, porque es algo muy, muy, muy importante. El pan de cada día nos habla de tres cosas. Número uno, pidamos por provisión. Pidamos la provisión de cada día, mis queridos hermanos, pero la provisión necesaria. Noten que Jesucristo no está pidiendo por lingotes de oro, carruajes, iPhones último modelo, carros, yates y viajes a París. Jesús está hablando de lo básico, la provisión diaria. Hay una frase que dice, Dios no nos da siempre lo que pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Y hay otra frase que dice, pidamos por nuestras necesidades, no por nuestras ambiciones. Está pidiendo por el alimento diario, lo que necesitamos para subsistir. Mis queridos hermanos, no está mal tener ambiciones, aspiraciones en la vida. No está mal tener aspiraciones en la vida y querer lograr cosas. Pero si es esto, un llamado a reflexionar. ¿Qué tanto de lo que tenemos lo necesitamos de verdad? Tenemos montones de cosas, mis queridos hermanos, que no necesitamos. No son lo que necesitamos, son lo que ambicionamos. Mientras hay gente literalmente muriendo de hambre. Es impresionante que hay millonarios en este mundo, multibillonarios en este mundo que están pensando ir a la luna. Está Jeff Bezos queriendo ir a la luna. Va a pagar quién sabe cuántos billones para ir a la luna, mientras hay gente muriendo de hambre. Es ridículo. La millonada que ganan los futbolistas por patear un balón, y no tengo nada contra ellos, lo hacen muy bien, son excelentes. Ni siquiera es su culpa, es culpa de este mundo, este sistema, donde hay tanta gente acumulando tanto que ni siquiera necesita, mientras otros mueren de hambre. Jesús nos invita aquí a pedir por lo que necesitamos. Número 2, a confiar en contentamiento. Estoy haciendo aquí juegos de palabras. Pidamos por provisión. Confiamos en contentamiento. Jesús ha prometido que no nos faltará nada. Confiemos en su provisión. Vi un meme el otro día que dice, me parece muy cierto, si viéramos a un mono, a un chango, acaparar todas las bananas que ni siquiera se puede comer él solito, mientras sus hermanos changos están muriendo de hambre. Si viéramos a un chango así acumular bananas mientras sus hermanos se mueren de hambre, diríamos, hay algo mal con este chango, hay algo mal con este mono. Pero cuando pasa entre los seres humanos, ¿saben qué hacemos con esos acaparadores? Los ponemos en la portada de la revista Forbes, o Forbes, como dicen algunos. Los
los alabamos. ¡Oh, qué exitosos! Hay algo mal en nuestra sociedad, mis queridos hermanos, pero en el reino de Dios confiamos en Dios. Confiamos en Él, no estamos preocupándonos porque sabemos que el pan diario depende de Dios. El pan diario Él lo va a proveer. Y por último, dependamos diariamente. Pidamos la provisión, confiemos con contentamiento y dependamos diariamente. La Biblia nos habla de varios métodos para poder confiar en Dios. En el Antiguo Testamento hay varios, déjenme hablarles de 3. El maná que caía del cielo, ahora sí permítanme ponerlo como ejemplo. Saben que se hacía malo al día siguiente, tú no podías acumular el maná, excepto en el día, en el Sabbat. Pero todos los demás días, al día siguiente se podría. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarle a su pueblo a confiar en la provisión de Dios. Tenías que aprender que cada día ibas a recibirlo. Tienes que confiar en Dios. También había otro método, el día de descanso, el Sabbat. El sábado no trabajabas. Y en aquella época no trabajar significaba no tener alimento, pero confiaban en Dios, que Él era el que iba a proveer. Y por último, el diezmo. Le ibas a dar el 10%, ibas a desprenderte del 10%, que es de Dios. ¿Por qué? Porque hay que aprender a confiar en Dios. Esta palabra es hermosa y nos desafía a confiar en la provisión de nuestro Señor. Él es el que nos sostiene. Dependamos de Él todos los días. Después dice Jesucristo, y perdónanos nuestras deudas. Perdónanos. Esto nos desafía a reconocer nuestros pecados. Oremos reconociendo nuestros pecados. Te voy a invitar a hacer algo. Imagínate que la gente puede oír todo lo que piensas, como en la película esa de Mel Gibson, que escuchaba todo lo que pensaban las mujeres, ¿se acuerdan? Imagínate que la gente escucha todo lo que piensas. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Nadie quiere que eso pase. De hecho, es una pesadilla recurrente en algunos que se imaginan que están desnudos y que llegan desnudos al trabajo. Y eso nos habla del miedo que tenemos los seres humanos de ser conocidos completamente. Pues ¿saben qué? Delante de Dios así estamos. Cuando oramos, estamos completamente desnudos. Él nos conoce, Él nos ve. No hay nada que puedas esconder. Eso es inquietante, pero también confortante. Es inquietante porque Él conoce todo. Sabe que eres pecador, pero es confortante porque Él no te ve para juzgarte, te ve para perdonarte, para perdonarnos. Por eso, mis queridos hermanos, confesemos nuestros pecados, vengamos desnudos, honestamente, no hipócritas, sino desnudos en honestidad, en autenticidad delante de Dios. Ahora que estamos en pandemia y hay esta enfermedad que se contagia y es contagiosísima y es una pandemia global, pero antes de que existiera el coronavirus, había varias enfermedades más contagiosas y más globales que el coronavirus. Déjenme contarles algunas de estas enfermedades muy comunes en la humanidad. El síndrome del tortillero. ¿Saben cuál es el síndrome del tortillero? Culpar a otros de mis errores. Voltear la tortilla. No, es que yo cometí un error. No, pero ¿qué tal tú? ¿Pero qué tal aquellos? El síndrome del tortillero que voltea la tortilla para no aceptar sus culpas. El complejo del excusado. El complejo del excusado, ¿cuál es ese? El justificar mis errores con excusas inventadas. Es que te inventas, es que los extraterrestres, es que el demonio, es que el gobierno, es que el patriarcado, es que la opresión, y te inventas un montón de cosas para justificar tus propios errores. La vista gorda es un mal común, es pandémico. La vista gorda, también conocido como el mal del pato. ¿Cuál es ese? Ignorar mis errores. No, yo no sé, yo no vi nada, yo no tengo errores. El delirio de perfección, creer que eres perfecto y que nunca te equivocas. Aquellos que dicen, yo solo me he equivocado una vez. ¿Cuándo te equivocaste? Aquella vez que pensé que estaba equivocado. En realidad no me había equivocado, por eso estaba equivocado. Hay gente que piensa que es perfecto. O, ¿qué tal? El mal del maquillista. Tratar de que tus errores parezcan aciertos. El mal del maquillista. Uy, perdona, soy humano. También soy humano. O sea, te equivocas, pero entonces te justificas y maquillas tus errores para que parezcan aciertos. Mis queridos hermanos, estas enfermedades son muy comunes en el mundo y tristemente también entre cristianos y en la iglesia. ¿Qué les parece si mejor escuchamos las palabras de Jesús y somos honestos? Perdónanos. Confesamos nuestros pecados delante de Dios y delante de los demás, delante de otros. Tengamos amigos con quien confesar nuestros pecados y vengamos delante de Dios en honestidad, porque ahí inicia la transformación, cuando reconocemos nuestros pecados y oramos a Dios en honestidad. Y después dice Jesucristo, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto nos habla de orar perdonando a otros. Dice Jesús, perdónanos nuestros pecados. Por supuesto, Jesús no tiene pecados. Esta es la oración de los discípulos, esta es la oración de los cristianos. Señor, perdónanos. Pero después hay un compromiso
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y déjenme les pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan la novela Los Miserables? Que también después se hizo musical, Los Miserables. Yo cuando vi la película del musical Los Miserables, nunca pude ver a Jean Valjean, que es el personaje principal. Nunca lo pude ver como otra cosa que Wolverine, porque es el mismo actor de Wolverine. Yo estuve esperando toda la película que sacara sus 3 garras y que empezara a defenderse de todos los demás, ¿verdad? Porque no puedo ver a ese actor sin pensar que es Wolverine. Pero bueno, en esta ocasión interpreta a Jean Valjean. Jean Valjean es un personaje muy interesante, porque lo habían metido a la cárcel por robar pan para los hijos, para sus sobrinos hambrientos, en una época de mucha escasez, y solamente quería alimentar a su familia, a sus sobrinos, y termina preso. Y cuando sale de la cárcel nadie lo contrata porque es un ex convicto, y entonces una vez más vuelve a robar, y ahí va con un montón de utensilios de plata y de oro que había robado del obispo, y entonces lo agarra la policía y lo traen al obispo. ¿Y saben qué hace aquel obispo? Le dice a la policía: sí, aquí llegó mi empleado. Muchas gracias por cuidarme los utensilios de oro y de plata que yo te había dado. Lo salvó de la policía, lo transformó. Y desde ese momento, Jean Valjean se convierte en un hombre de bien. Se convierte en una persona honesta, recta, que hace el bien y que ayuda a los necesitados. El perdón de aquel obispo transformó su vida y lo cambió por completo para siempre. Mis queridos hermanos, eso es lo que hace el amor de Dios en nosotros. Nos perdona, nos transforma, y entonces podemos perdonar a otros, podemos otorgar el perdón. De gracia recibimos el perdón de Dios y de gracia damos. No debemos interpretar esto legalistamente, como diciendo: si tú no perdonas a los demás, Dios no te va a perdonar. No es una amenaza, más bien es una invitación a perdonar como Dios nos ha perdonado, y es una evidencia. Sobre todo esto es lo que es. El camino es al revés. No es que si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Más bien es al revés. Cuando Dios te perdona, entonces puedes perdonar. Te lo digo de esta manera: aquellos que pueden perdonar, aquellos que saben perdonar, es muy seguro que sea así porque Dios los ha perdonado. Han experimentado el perdón de Dios, entonces perdonan a otros. Pero aquellos que no pueden perdonar, aquellos que guardan rencor, aquellos que se les dificulta mucho perdonar, ¿quién sabe si han experimentado el perdón de Dios? ¿Quién sabe si de verdad han experimentado la maravilla del perdón de Dios? Por eso, mis queridos, perdonemos como Dios nos ha perdonado a nosotros. Finalmente llegamos a la última petición. Jesucristo dice: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Esta última frase nos desafía a orar pidiendo protección de Dios. Pedimos la protección de Dios. Hay traducciones que dicen: y no nos metas en tentación. Pero lo cierto es que Dios no anda metiendo en tentación a nadie. Dios no tienta a nadie, dice la palabra. Por eso creo que la mejor traducción es: no nos dejes caer en tentación. Se trata de pedir a Dios que nos proteja. Y de hecho la palabra tentación en el griego es la misma palabra que prueba. Por eso está pidiendo acerca de protección. Protégenos de las tentaciones, de las pruebas. Protégenos del mal. La segunda frase lo explica: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Me encanta que el Padre Nuestro termina como empezó. Comenzó diciendo: Padre Nuestro. Tú eres un Padre, el que nos protege. Estamos en tus brazos como un niño en los brazos de su Padre. Y termina diciendo lo mismo: protégenos, líbranos de la tentación. Mis queridos hermanos, orar es estar en los brazos de Dios, reconocer que Él es nuestro Padre y descansar en Él. Confiemos en Él, oremos pidiendo su protección. Y finalmente llegamos a la última parte del Padre Nuestro: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Este ha sido un mensaje denso con muchas enseñanzas, y es que el Padre Nuestro tiene muchas enseñanzas. Nos ha tocado la difícil tarea de analizar, de reflexionar y de predicar esta hermosa oración de nuestro Señor Jesucristo. Hemos aprendido a orar como Jesús ora. Jesús nos enseñó a orar, y nos enseñó a orar a un Dios cercano, nuestro Padre, en intimidad, una relación auténtica con Dios, intensa, intencional, a un Dios trascendente que está en los cielos, que es todopoderoso, que es tremendo, a un Dios que es santo, totalmente diferente a nosotros y es transformador, a un Dios que hay que orar con intimidad, pero también con reverencia. Hemos aprendido a orar en sometimiento a su voluntad, porque Él es el Rey. Que venga su reino, es que Él sea Rey sobre nuestras vidas. Hemos aprendido a orar por la provisión diaria, la provisión básica, y confiar en que Él va a proveer. No debemos preocuparnos porque Él va a proveer, y dependemos de Él todos los días. Nuestra vida depende de Él. En este mundo en el que se exalta la autosuficiencia y la independencia, Jesús nos llama a depender de Dios.
porque es imposible ser autosuficiente por completo. Nos ha llamado a confesar nuestros pecados y pedir el perdón de Dios, reconocer que hay algo en nosotros que debe ser cambiado y también de esa misma manera perdonar a otros y finalmente a pedir por la protección de Dios, porque solo en sus brazos estamos seguros. Ha sido un gran desafío. Ha sido un gran desafío. Y la última frase es verdad, se discute, y tengo que decirlo, se discute entre los eruditos bíblicos si esta frase estaba o no en los manuscritos más antiguos, si la dijo Jesús o no, y la verdad es que no voy a entrar en esa discusión porque esa sería más bien una discusión para el seminario o para una clase en instituto bíblico. Ahorita lo único que digo es que es verdad. Todo el reino y todo el poder y toda la gloria por todos los siglos es para nuestro Dios, y eso es lo que hay que decir, y así es como que hay que orar, que toda nuestra vida le dé gloria al Señor, que todo lo que hacemos sea para su gloria, porque Él lo merece, mis queridos hermanos, y que todo lo que hagamos cuando oremos, dice la Biblia, oren sin cesar. ¿Qué significa eso? Que oremos todo el tiempo, que nuestra vida sea una oración, que nuestra vida sea un sacrificio de alabanza al Señor, porque todo lo que hacemos es para gloria de Dios. La oración no es un momento solamente, mis queridos hermanos. Claro que hay momentos especiales de orar, pero la oración es algo constante. Todo el tiempo estamos delante de Dios, todo el tiempo estamos en comunión con Dios. Así debe ser nuestra vida. No es una parte de nuestra vida, es toda nuestra vida la oración a Dios. Y quiero terminar con este desafío muy sencillo, mis queridos hermanos. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Miren, la oración es una disciplina básica de la vida. ¿Y cómo está nuestra vida? Nuestra vida... El estado de nuestra vida espiritual y de nuestra vida en general es directamente proporcional a nuestra vida de oración. Pregúntate, ¿qué tanto hablas con Dios? ¿Qué tanto estás en comunión con Dios? Uno de los mensajes más impactantes y más desafiantes que he recibido en mi vida es aquella predicación en el 2005 por parte de uno de los pastores de nuestra red, Víctor Martínez. Estábamos en un campamento, Tlayacapan. Y el pastor Víctor Martínez nos dijo esta palabra que nunca se me va a olvidar. Nos dijo, si Dios viniera hoy y se apareciera delante de ti y te dijera algo directamente a ti, ¿sabes qué te diría? Y todos pensamos, no, pues algo así como, deja de pecar o te amo, la clásica. ¿Sabes qué te diría? Te extraño. Porque Dios quiere hablar contigo todos los días y no todos los días horas. Porque Dios quiere tener un tiempo contigo y no todos los días estás con Dios. Por eso Dios te dice, te extraño. Quiero estar contigo, mi querido hermano. ¿Qué le vamos a responder a Dios? Él está aquí para que hablemos con Él, para que oremos. Y es lo más padre que pueda haber, orar con Él, hablar con Él. ¿Qué vamos a hacer? Oremos, hablemos con Dios todos los días. A partir de ese mensaje, de ese pastor, compusimos una canción, siguiéndole de verdad. Me recuerdas que me extrañas, yo también te extraño a ti. Digámosle eso. Oremos al Señor. Bendito Dios, aquí estamos. También te extraño, Señor. También te extrañamos. Queremos hablar contigo todos los días. Queremos depender de ti. Queremos que nuestra vida te dé gloria. Queremos que tú seas lo más importante, que tú seas el Rey. Reconocemos nuestras faltas. Reconocemos, Señor, que no siempre estamos hablando contigo como debemos, pero nos ponemos en tus manos y nos ponemos aquí, Señor, nuestro Padre nuestro. Te amamos. Queremos tener esta relación de intimidad y orar siempre, porque no hay nada mejor que orar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. En tristeza y soledad, en agobio y aflicción, tengo siempre en quien confiar. Tengo un Rey y Salvador. En dolor y adversidad, en peligro y tentación, hallo en Él consuelo y paz al buscarlo en oración. Hablar con Él es mi deleite. Hablar con Él me hace más fuerte. Todo el temor desaparece al hablar con Él. Sabe mi necesidad, puede darme protección.
con Él es mi consuelo, hablar con Él me acerca al cielo. Todo mi ser le pertenece, quiero estar con Él. En tristeza y soledad, en agobio y aflicción, tengo siempre en quien confiar, tengo un Rey y Salvador. Tengo un Rey y Salvador. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por este mensaje hermoso. Hemos estado hablando acerca de la oración y valorando realmente lo importante que es nuestra comunión con Dios. Oramos ante un Dios grande, maravilloso, todopoderoso, y nos podemos acercar a Él en confianza. Orar es bien padre, Amén. Dijo Eli, ¿verdad? Qué hermoso, hermanos. Así es. Gracias, Pastor Eli, por este excelente mensaje. Gracias, y hermanos, recuerden, la semana pasada el Señor nos desafió a abandonar esa oración pirata o esa manera de orar que no es la manera correcta. Pero ahora el Señor, con la oración modelo, el Padre Nuestro, nos enseña cómo hacerlo. Él oró al Padre y nosotros debemos seguir su ejemplo, porque orar es bien padre. Amén. Oremos. Señor Santo, gracias por todo lo que nos da, Señor, y por tu cercanía, y porque siendo tan grande, tremendo, lo más grande que hay en el universo, te acercas a nosotros, Señor, y este privilegio enorme de aceptar tu voluntad, de someternos a ti, Señor, de pedir que tu reino se haga aquí en la tierra. Gracias por todo lo que nos has enseñado hoy. Señor, síguelo haciendo, por favor, y que a través de nuestras vidas tú puedas impactar la vida de otras personas, Señor, y que podamos ser luz, ser sal a las personas que nos rodean. Gracias por el privilegio tan grande. Pongo en tus manos, Señor, a mis hermanos y mis hermanas, y te pido que nos sigas bendiciendo. Cuestiones de salud, cuestiones económicas, cuestiones de trabajo, de estudio, los hermanos hospitalizados. Por favor, Dios, toca nuestras vidas y bendícenos. Y te pido que nos protejas, que ninguno de este rebaño sea secuestrado ni herido de muerte por la delincuencia. Protege nuestras vidas y el trabajo, el negocio, el empleo, el salario, la empresa de cada hermano y hermana. Y que tu amor de Padre, tu gracia mostrada en Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu esté con tu pueblo por siempre. Amén. Amén. Estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Amén. Dios les bendiga. Poderoso,
Recuerden, hermanos, que si ustedes quieren saber qué va a pasar esta semana, qué actividades tenemos, se queden un momento después del amén, porque vienen los anuncios y ahí se nos va a decir todas las actividades que tenemos. Y sería bueno que participáramos para seguir siendo comunidad. Oré, hemos sido puestos por Dios en esta tierra para interceder unos por otros, para hacer contacto con Dios, para tener comunión con Él y vivir de la manera más maravillosa posible en esta tierra, caminando de la mano de Dios, caminando con Él, estando a su lado. Así es que vivamos de esa manera. Amén. Hola, te invitamos a recordar las actividades que tenemos durante la semana. Nuestros cultos de domingo son a las 8 a.m., 10 a.m. y 12 del día por nuestro canal de YouTube y Facebook. La iglesia infantil publica su clase los domingos a las 8 a.m. y la Magna Unión de Jóvenes transmite su reunión juvenil a las 5:30 p.m. Los lunes y jueves a las 8 a.m. tenemos Café con Leche y Adoración. A las 7 p.m. los cuentos con el Paz. Continuamos con la serie Cuentos breves con enseñanzas eternas. El martes a las 9:30 am, las mujeres OED seguimos con la serie de estudios basados en el libro Mírate en este espejo. La transmisión es en vivo, así que conéctate para conversar. A las 8 de la noche, la Magna Unión de Jóvenes transmite su devocional juvenil. Los miércoles a las 7:30 de la noche tenemos nuestros cultos de oración con la serie La Iglesia de los Sueños de Jesús, basados en la carta de Pablo a los Efesios. Los jueves tenemos las prácticas enseñanzas en Somos Todos a las 6 p.m. Y a las 8 p.m. la Magna Unión de Jóvenes transmite su devocional juvenil. El viernes a las 6 p.m. tendremos la cita de niños vía Zoom. Y a las 8:30 tenemos el programa Sin Cubrebocas. El sábado a las 12 del día seguimos con la serie de estudios Vamos por el Oro, aprendiendo a vivir como campeones, con el Paz Gilberto. Recuerda que todos los días tenemos devocional con el Paz y Eli. Te invitamos a participar en el hashtag A los Ojos de Dios. No olvides suscribirte a nuestras páginas de Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Mantengámonos conectados. Demos like y compartamos.